Ahí está traducido las experiencias adquiridas en aquellas instituciones que hasta ese entonces correspondieron al tutelaje del Poder Ejecutivo. Leímos la libertad institucional, es decir, el valor de las jurídicas. Y dentro de ellos se desenvuelven en la actualidad, indudablemente rebajadas en sus valores máximos, porque la Constitución siguiente ha dejado sin efecto varios aspectos de privilegio que tenían las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas del Perú constituyen una buena parte de la población ciudadana de la República, y como tal merecían y merecen la atención del Estado. Estimo que alguna vez las nuevas generaciones de la patria recuperarán los derechos que tienen esas instituciones. Gracias a esta reunión, mi reconocimiento pleno de que siempre amé al Perú. Bien, gracias también al constituyente Saturnino Berrospi. Vamos a concluir con la participación de los constituyentes, dejando en el uso de la palabra a don Javier Valle Riesta. No saben ustedes cómo me emociona estar en este recinto esta noche, porque yo siempre identificaré al Parlamento con Aya de la Torre. Aya de la Torre es el constructor de la Carta del 79, y él dejó un elán que deberíamos seguir reeditando, repitiendo lo que aspiramos a un nuevo régimen constitucional. El nuevo régimen constitucional no puede ser simplemente coger la Constitución actual, que en mi concepto es apócrifa, y hacerle enmiendas y surcidos. Lo fundamental es entender que estamos entrando a un mundo nuevo en el que tiene que existir un sistema constitucional que interprete bien la situación del Perú y la situación de Indoamérica, la situación de América Latina. No podemos ser simplemente zapateros remendones de la Constitución. Por eso es que yo creo que lo que hay que hacer ahora es luchar mesa, en lugar de venir a dar discursos y demostrar elocuencia y demostrar radicalismos, ir a la forma más radical y más elocuente de actuar, que es la de ir a una asamblea constituyente que podría partir de reformar y de modificar la Carta de 1979. Si hay un documento constitucional auténtico en el Perú, es el de la Carta firmada por Víctor Raúl Aya de la Torre. No solo por su texto, no solo por las ideas que contiene la Justicia Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, que son los principios que han sido subidos, que han sido asumidos por la Constitución posterior, lo digo por delicadeza, porque lo que merece de llamarle es simplemente un papel mojado en tinta, un papel mouillé en encre. Por eso es que yo lo que quiero exhortarlos a ustedes, que después de esta reunión, de esta noche, se vuelvan ustedes agitadores, que comiencen a proclamar la necesidad de reconstruir el sistema constitucional del Perú, y para eso hay que convocar a una asamblea constituyente. O dicen, no,
hagamos la reforma constitucional a base del Parlamento actual. Pero si el Parlamento actual carece de las raíces sociales, jurídicas, y de que lo haga un verdadero intérprete y un verdadero pensador de la política peruana. Por eso yo les digo, salgamos de aquí, no a decir fue una noche entretenida en que hubo conversación y hubo discursos. Salgamos a decir estamos decididos a ser de agitadores para reconstruir la constitucionalidad del Perú. Y eso parte de la Carta del 79, no puede partir de la Carta de 1933, que fue una carta que fue una carta que ni siquiera duró, porque las dictaduras bajo la cual existió ni la respetaban. La carta auténtica es la que sale con Aya de la Torre. La firma de Aya de la Torre es la que le da magia, la que le da validez histórica. Pensemos en todos los sistemas constitucionales y en todas las constituciones que el Perú ha tenido desde 1821. Recordaremos en la carta de la Constitución vitalicia. Fíjese la jactancia, Constitución vitalicia. La Constitución vitalicia duró simplemente semanas. Y todas las constituciones posteriores duraban 2, 3, 4 años. La Constitución que tuvo cierta longevidad fue la de 1860, con un interregno con la Constitución de 1869. Pero la Carta Constitucional por excelencia es la Carta de Víctor Raúl Aya de la Torre del año 1979. Por eso yo los exhorto, ya que tienen ustedes la vocación por estos temas y venir a esta noche a escuchar a los oradores, de que se vuelvan agitadores, insisto, repito, agitadores de conciencias, dirigiéndose a quien corresponda para restaurar la constitucionalidad del Perú por la vía de un proceso constituyente, no proceso constitucional, constituyente. La constituyente significa reconstruir desde sus cimientos más profundos el sistema constitucional para darle al Perú una carta que sea precursora en América Latina, que sea vanguardia en América Latina de lo que debe ser un sistema constitucional democrático, de frente de trabajadores manuales e intelectuales, una constitución en la que se prevea realmente el destino de América Latina, comienza al sur del Río Grande y termina en la Patagonia. Cuando entendamos eso, no nos satisfaremos simplemente con que estuvimos en una reunión en la que se habló de la Constitución. Eso no es suficiente, eso es una claudicación emocional. Evitemos las claudicaciones emocionales y luchemos para restaurar el sistema constitucional del Perú, yendo en un plebiscito en la que llevó un proceso constituyente en que nos diga qué cosa significa la Constitución de 1979, que para mí es la Constitución legítima del Perú, no solo por su texto, sino porque lleva el aval histórico con la firma de Víctor Raúl Aya de la Torre. Agradecemos la participación del doctor Javier Valle Riestra. Queremos saludar la presencia de también un constituyente, el señor Lauro Muñoz Garay. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a él. Palabras de clausura a cargo del congresista Jorge del Castillo Gálvez, vicepresidente de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú y presidente de la Célula Parlamentaria Aprista. Muy buenas noches, señores constituyentes. Han venido 9 de los constituyentes y los descendientes de varios de ellos. Creo que esta reunión es estupenda por la calidad de las personas que nos acompañan, que hablan muy bien del estupendo trabajo que hicieron en ese tiempo. Y les agradecemos a todos ustedes que este acto, que es uno de los eventos más importantes que hemos realizado hasta ahora en el marco de la Comisión del Bicentenario que preside con gran calidad Juan Cheput, y vamos a seguir desarrollando otro tipo de actividades hasta el año
21, que es lo que corresponde, y posiblemente después hasta el 24 para conmemorar Junín y Ayacucho, pero este evento es de una enorme trascendencia. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia, la presencia del señor embajador de Brasil, del señor embajador de Chile, que nos honran con su presencia y quien pide un aplauso de reconocimiento a ustedes. Solamente quiero hacer un recuerdo de los grupos que entraron a la Asamblea Constituyente. El Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, FENATACA, presidido por don Roger Cáceres Velázquez, aquí presente, que tuvo 4 representantes. El Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, FOSEP, con Genaro Ledesma Izquieta, fallecido hace poco tiempo. El Movimiento Democrático Peruano con Javier Ortiz de Ceballos, recuerden ustedes. El Partido Comunista Peruano, dirigido por don Jorge del Prado. El Partido Demócrata Cristiano, presidido por don Héctor Cornejo Chávez. El Partido Popular Cristiano, dirigido por el doctor Luis Bedoya Reyes. El Partido Socialista Revolucionario, dirigido por don Alberto Ruiz Eldres. El Partido Unión Nacional, que era el partido derivista, dirigido por don Víctor Freún Rosell. Y la Unidad Democrática Popular, dirigida por Javier de Canseco. Como ustedes saben y recordarán, y acá se ha mencionado, y lo ha mencionado Héctor Raúl en su discurso, el gobierno militar pues inventó este tema del voto preferencial, con la idea de quebrar al APRA, que era la fuerza en ese momento. Entonces el APRA dio una directiva y efectivamente el pueblo aprista, los simpatizantes apristas y los seguidores de Díaz de la Torre votaron por el C1. De forma tal que Díaz de la Torre fue elegido por 1.038.516 votos, largamente. El segundo aprista, Luis Alberto Sánchez, tenía 18.000 votos. Fíjense ustedes la enorme diferencia que la disciplina de ese tiempo, ¿no?, y la calidad moral, intelectual y superior de Díaz de la Torre impuso y recibió el respaldo del pueblo peruano. Ahora, Javier nos ha hablado de la necesidad de... Él plantea un proceso constituyente. Y conversaba con Juan Cheput, creo que los últimos hechos nos dan la razón. Creo que la Constitución, creemos varios, que la Constitución actual de 1993, que es el producto de un golpe de Estado, de un autogolpe, y que recoge una serie de aspectos del esquema de la Constitución del 79, sin ninguna duda, pero ya es un proceso que está agotado. Y está tan agotado que una de sus instituciones más importantes, el Consejo Nacional de la Magistratura, tenía tal ingeniería de formación que justamente esa es la madre del cordero que ha producido el problema que ahora estamos viendo. Esa estructura corporativa de entidades de sociedad civil, además mal planteadas, nos ha llevado a esta tremenda situación. Entonces, ¿es necesario cambiar eso? Por supuesto. En el año 2002, yo tengo aquí el dictamen de la Comisión de Constitución del año 2002. Antes de eso, el presidente Valentín Paniagua dispuso formar una comisión de estudio de la reforma constitucional. Y de ahí salieron varias alternativas. En el Congreso recogimos estas alternativas y empezamos a construir un proceso constitucional o de reforma constitucional, pero llegamos a un consenso sumamente importante, que muy poca gente lo sabe, porque en su momento la prensa no le dio trascendencia y algunas gentes impensadas se opusieron. Pero yo tengo en mis manos el dictamen que dice lo siguiente. Primero reconoce el valor de la Constitución del 79, su pluralismo económico, garantizado por el propio Estado, la proclamación de un régimen de economía social de mercado,
el importante papel del Estado en la vida económica, un rol regulador, no propietario, ojo, regulador. La planificación del desarrollo, cosa que fue eliminada en la del 93, increíblemente. El rechazo al monopolio y oligopolio en materia de medios de comunicación, fíjese, un tema tan importante hoy, previsto en ese tiempo. El papel del Banco Central de Reserva, el capítulo de derechos humanos, de los derechos fundamentales, que es central en esta Constitución, y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Todos estos aspectos fueron resumidos en este dictamen, que concluye con lo siguiente. En aplicación del artículo 32 y 206 de la Constitución del 93, porque usamos el mismo mecanismo constitucional para proceder a lo que queríamos hacer, para que no se vea como un rompimiento del Estado de Derecho ni de la línea constitucional. Se han aprobado un conjunto de reformas constitucionales. Trabajamos en diversas comisiones, capítulo por capítulo. Por ejemplo, a mí me dieron la responsabilidad del capítulo económico. Yo no soy economista, no soy experto en la materia, pero reuní a los mejores economistas del país y logramos un capítulo económico consensuado. Y lo dice aquí el dictamen, que tanto el capítulo económico como el laboral logramos poner de acuerdo a las centrales sindicales con la CONFIEP y la Sociedad de Industrias, hicimos un capítulo laboral consensuado. Entonces, cuando estaba listo esto para votar, que dice finalmente, ha dado la ley de reforma constitucional siguiente, artículo primero, restablécese la vigencia de la Constitución de 1979 con las modificaciones que se incluyen en el siguiente texto, y eran los capítulos que habíamos previsto. Esta ley de reforma constitucional entra en vigencia al día siguiente, en fin. O sea, aquí estuvo la fórmula en el año 2002 lista para restituir la Constitución del 79 reformada. ¿Quiénes firman este dictamen? Henry Pisker, el presidente de la comisión. El vicepresidente era Aurelio Pastor Valdivieso, congresista después. Héctor Chávez Tuchón, entiendo que es del PPC, me parece. Carlos Almerí Veramendi, que fue ministro después. El doctor Natalia Primo Pla, es un destacado constitucionalista. Marcial Ayaipoma, un distinguido congresista que fue presidente del Congreso. Jorge Chávez Sibina. José Luis Delgado Núñez del Arco, aquí presente. Ángelo Flores Araoz. Ernesto Herrera Becerra. Ana Elena Townsend de Canseco, aquí presente. Javier Velázquez Jequén y quienes hablan. Entonces, hubo dos personas que no firmaron. Heriberto Benítez y Javier de Canseco. Bueno, ellos no firmaron, pero todos los demás firmamos. Entonces, cuando esto estaba listo para ir al pleno, ¿no?, un mal designio se echó abajo esta opción. Hace 16 años. No hemos podido recuperar la Constitución del 79. En otros momentos no se ha podido. ¿Por qué? Porque no había los votos, porque no había el consenso. Acá había el consenso y los votos. Y se malogró esa opción. Pero no es tarde para eso. Porque ante el agotamiento de la actual Carta Magna, creo que hay que buscar un mecanismo que permita la continuidad del Estado de Derecho en mejores condiciones, porque hay casi un clamor de refundar las instituciones del Estado y que sea la misma república, porque en estas condiciones no podemos seguir viviendo. O sea, la verdad, lo que ha quedado en evidencia, no ha habido un terremoto tan fuerte desde los videos con los audios que ahora están presentes. Entonces, este impacto enorme en la moral pública tiene que ser materia de una recomposición profunda, radical, y hay que hacerla. Y por eso creo que es muy importante que se tomen algunas distancias, como ayer la célula parlamentaria pista la tomó, diciendo, el APRA camina en pro de su unidad y de su identidad. Nada de ser seguidores de nadie. Y justamente porque queremos evitar excesos como los que impiden la publicación del libro de Héctor Vargas Saya, es que hay que cambiar las cosas en el Congreso. Porque la responsabilidad del Congreso depende de su directiva. Si una directiva
o unos años no han permitido una publicación en un lugar donde más bien debe ser un ejemplo de tolerancia. Hay que cambiar las cosas para que sí haya tolerancia. Y en eso estamos con Juan Cheput y con otros congresistas, que podemos tener nuestras diferencias. Pero como en el 79 hemos sabido también encontrar nuestros puntos de acuerdo y de consenso, que creo que es lo importante porque esa es la política. Y una de las cosas trascendentes que tenemos que proponerle al país, junto con esta opción constitucional, es que los sectores democráticos, desde el Congreso, y ojalá pudiera todo el Congreso asumirlo, una agenda nacional que contenga los pocos puntos, pero que sean importantes para generar un gran cambio en el Perú. Esto no es posible por grupos aislados. Esto no es posible en una contradicción de pelea. Esto es posible si es que logramos construir los consensos, y lo estamos construyendo. Hace 3-4 días hemos demostrado cómo la ley de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobada por 107 votos y solamente 2 en contra, hace viable los entendimientos. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacerlo si es que tenemos que salvar al Perú en este momento tan duro y tan grave de nuestra vida republicana? Nuestro homenaje a todos los constituyentes que han venido. Recordamos con especial aprecio, hubiera querido que estuviera acá la familia Carlos Enrique Melgar, recientemente fallecido, o los hijos de Ramiro, ¿no? En fin, pero qué bueno que han venido ustedes, ¿no? Es muy importante porque nos da el recuerdo. Don Andrés Townsend fue recordado por el preámbulo de la Constitución y por muchos de sus aportes. Y sin duda, creo que el trabajo que mucha gente se ha recordado a los trabajadores, se ha recordado a la gente que acompañaba a Víctor Raúl en los momentos más difíciles, que se amanecía con él. Yo creo que eso es muy importante. Para mí, yo que era un simple seguidor en ese tiempo, un modesto militante universitario, me agencié de un carnet que me dio una vieja revista aprista que se llama Impacto, la revista Impacto. Un carnet de periodista, así que yo de periodista me colé el día de la inauguración de la Asamblea Constituyente. Estuve ahí entre el público abajo, mirando y aplaudiendo al jefe del partido. Y lo vi entrar, acompañado de Javier Valleresca, a un lado, y Perrucho al otro lado. Lo recuerdo claramente. Entonces, entre otros compañeros, en fin. Pero creo que este homenaje, si me permiten, es el homenaje que todos hacemos a la memoria de Víctor Raúl Aguirre Torre, que, como bien se ha dicho, el peruano más ilustre del siglo XX. Y de esta manera, yo que este año he tenido el honor de asumir la condición de portavoz de la célula parlamentaria aprista, y que hemos propuesto la realización de este evento, que ha sido aceptado de muy buen grado por la comisión en su conjunto que preside Juan Cheput. Bueno, de esta manera virtualmente cerramos esta legislatura con el recuerdo de Aguirre Torre, con su espíritu, con su fuerza moral, con su capacidad de comandar, de dirigir y de marcar la pauta de cómo tenía que ser el camino del Perú en ese tiempo. Ese es el camino que tenemos que recuperar. ¡Viva Aguirre Torre! ¡Viva el Perú! Bien, señores, les pido por favor mantenerse en sus asientos. Les voy a pedir por favor mantenerse en sus asientos. Vamos a hacer la foto del recuerdo. La foto del recuerdo. Y en su primera parte, esta ceremonia por el 40 aniversario de la instalación de la Asamblea Constituyente ha concluido en su primera parte. Les pedimos mantenerse en sus asientos. Y al final de estas fotos vamos a invitarlos a la inauguración de la exposición fotográfica, y primeramente saldrán los miembros constituyentes, y luego, por favor, en orden, vamos a salir hacia la parte externa de este recinto, donde están las galerías, exposición de fotos. Así que les pido, por favor,
colaboren con nosotros brevemente, manténganse sus asientos para desarrollar el transcurso de las actividades de forma ordenada. Muchas gracias. Un momentito, por favor, manténganse sus asientos. Van a salir los miembros de la mesa de honor. Por acá. Por acá. Muchas gracias. Bien, hemos podido entonces seguir de cerca esta conmemoración por el aniversario de la instalación de la Asamblea Constituyente de 1978, agenda parlamentaria, donde ha estado presente. Hemos podido ver también al congresista de Juan Cheput, entre otros congresistas, y también ex diputados, ¿no?, quienes participaron de la instalación de la Asamblea Constituyente de 1978. Nosotros a esta hora vamos a hacer un alto en lo que es nuestra agenda para dejarlos con nuestra programación, pero no se olviden que más adelante vamos a tener, dentro de lo que es el balance del periodo 2017-2018, las entrevistas que nuestro compañero Álvaro Maguiña realizó en lo que vendrían a ser las últimas en el cargo dentro de la mesa directiva del tercer vicepresidente del Congreso, de Mauricio Mulder, así como también del segundo vicepresidente Richard Acuña y del presidente del Congreso Luis Galarreta, quien han tratado de temas muy importantes y lo que la próxima mesa directiva debería de continuar. Nos encontramos en cualquier momento. Permiso.